las defensas con respecto a determinados antecedentes que se darían en la discusión. El tribunal, en consecuencia, entiende que aquí hay dos cuestiones, digamos, que están, digamos, que están contrapuestas. Uno, digamos, el derecho, digamos, a la intimidad, y dos, una cuestión que es de suyo relevante, que es la publicidad de las audiencias, no solamente con respecto a lo que se va a discutir o lo que se va a resolver, sino que básicamente en torno a evitar, digamos, el secretismo y que las discusiones, digamos, puedan darse de cara a la ciudadanía, y esto con otro objetivo que es bien fundamental para este juez, precisamente el tema de las filtraciones. Desde la perspectiva que las audiencias son públicas, se evitan las filtraciones por cuanto es conocido el contenido completo de la audiencia y de la resolución, y por lo tanto se evitan trascendidos, interpretaciones o filtraciones de determinados elementos que no hayan sido, digamos, discutidos en la audiencia, y eso es una garantía finalmente para todos los intervinientes. En consecuencia, el tribunal va a permitir el ingreso, digamos, de los equipos del Poder Judicial, y se encargará de ello entonces de remitir las imágenes correspondientes a los demás medios de comunicación, eso tanto para la discusión como para la resolución de lo que se discuta el día. Bien. Bien. ¿Necesita algún tiempo, no? Claudio, ¿qué te parece? Me parece bien. Está bien. Me parece que es la posición adecuada. Ojo, quien se estaba oponiendo no era el Ministerio Público, no era la víctima, que son los que tienen, conforme a la ley Antonia, eventualmente el interés de la reserva, sino era la defensa que se estaba oponiendo. Me parece. Y dijo, experiencia de este juez, sí. Por el tema de las filtraciones, las especulaciones, la cuestión, lo mejor es que esto sea de cara al país. Me parece que es la posición correcta. Una muy buena señal, una muy buena señal. Qué bueno. Claro. No hay problema. Obviamente se va a resguardar la identidad de la presunta víctima y todo lo demás. Por supuesto. Por supuesto. Del que no se va a exponer a la denunciante. Atrás se ve a Cecilia Frey, que es de la Fiscalía, ojo. Pero el sentido central de esta cautela de garantía es principal y básicamente acceso a información. Es bastante evidente y conocido las normas que amparan a la defensa para tener acceso. Adelanto, eso sí, desde ya, magistrado, que algunos de los temas de acceso a información ya el Ministerio Público ha adelantado, y eso nos va a ahorrar algunos temas de discusión, nos ha adelantado que no estarían disponibles para la defensa, pero sería bueno también precisarlo en su oportunidad, pero en eso no hay discusión. Es decir, que son básicamente todos los antecedentes que tienen que ver con las actividades en que el señor Monsalve ha intervenido o ha tenido derecho a intervenir, especialmente una primera actividad donde él prestó declaración. También advierto que hay discusión, aparentemente, que el Ministerio Público entiende que eso no fue una declaración, nosotros entendemos que fue una declaración. Eso sí, probablemente va a ser debatido. ¿Okay? Entonces, magistrado, por ejemplo, no hay discusión, como digo, de que ese elemento, que fue una declaración que habría sido más bien el 15 de octubre, o sea, pasada la noche del 14 de octubre, llegando al 15 de octubre, ¿qué día fue eso? El día de martes a miércoles de la semana pasada, en que el señor Manuel Monsalve presta declaración ante el fiscal señor Francisco Jacir y también Javier Armendáriz, y con presencia de policía. Esta carpeta está reservada, pero solamente puedo decir que presta declaración sobre 3 puntos centrales respecto de los hechos que en ese momento eventualmente se estaban investigando. Entonces, para nosotros, eso evidentemente es una declaración. ¿Y por qué es relevante? A pesar de que el Ministerio Público me dice, yo le puedo pasar a usted ese antecedente, porque si es la primera declaración que se allana a prestar el imputado, el señor Manuel Monsalve,
el 194 del Código Procesal Penal dice que si el imputado se llenare a prestar declaración, puede tener que hacer alguna referencia normativa, yo sé que todos la conocen, pero en definitiva lo que tiene que hacer el Ministerio Público es algo que algunos denominan una verdadera preformalización, porque es bastante detallado lo que el 194 señala. Le comunicará detalladamente el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar, modo de comisión, en la medida conocida, que es la cláusula en que se podría amparar el Ministerio Público, pero bastantes cosas se conocían al momento en que se le pide prestar esta declaración, renunciando a tener abogados presentes, incluyendo aquellas que fueron de importancia. Es súper interesante lo que acabamos de escuchar en el inicio de la audiencia, porque lo primero, existió entonces esa reunión entre el fiscal Armendáriz y Monsalve el día martes 15 de octubre en la noche. Primero. Segundo, la Fiscalía, según lo que está diciendo la defensa, es que la Fiscalía no considera eso una declaración oficial, formal, judicial. Pero la defensa dice que sí. Eso es una declaración y quiero tener acceso a esa declaración. Es lo que yo dije. Sí, es lo que yo dije. Lo que dije minutos antes. Eso es una declaración. Él tenía derecho a guardar silencio. ¿Le leyeron los derechos antes de esa declaración? Lo que está apostando la defensa es que probablemente, si es que existió esa reunión, y eso es interesante verlo, existió una grabación de la declaración, se le leyeron los derechos, existe la transcripción de esa declaración. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción que tiene si se le infringieron los derechos de defensa? Nulidad. Exacto. Nulidad de esa actuación. Es decir, por un error eventual, no estoy diciendo que lo haya cometido, por un error, esas diligencias de investigación no pueden ser usadas en la imputación. No pueden. Y por lo tanto, si es que le llegaron a incautar ese celular en esa acta, en esa actuación, podría ser ilegal. Ojo con esto. Aquí hay ojo con lo que se está discutiendo. Hay una contradicción entre los abogados, porque en algún minuto, yo estaba leyendo también el artículo de prensa, en algún minuto la abogada Horvitz se le preguntó, la prensa le preguntó qué había pasado en esa reunión y aclaró que Monsalve no había sido interrogado por Armendáriz. Entonces ahora estamos escuchando que sí. Bueno, como dice el dicho... Armendáriz tiene un problema. Tiene un problema. Armendáriz tiene un problema. Antes no era interrogación y ahora sí es interrogación. A ver, Armendáriz tiene un gran problema porque, insisto, la formalidad en las investigaciones es crucial. Porque si no se respetan las formalidades en una investigación, si no se respetan los derechos de un imputado, esas actuaciones son ilegales. Y si son ilegales, esas actuaciones son nulas. Si le incautaron un celular, él entregó el celular, le leyeron los derechos, como está diciendo, conforme al artículo 194, le comunicaron cuáles eran los hechos por los cuales se le iba a imputar. Le dijeron eso, esa acta está firmada por el imputado, está en la carpeta investigativa. Claro, tiene que firmar. Sí. Tiene que firmar. Tiene que firmar. Es muy grave, realmente, y lo que está diciendo, y uno ya está leyendo al señor Arias, es el abogado Arias, va hacia la nulidad de ciertas actuaciones que se hicieron sin la formalidad. La nulidad de diligencias. Pero Armendáriz es una persona con mucha trayectoria, Sí, o sea, realmente si cometió esa desprolijidad sería bien impresentable porque él sabe cómo son estos mismos procesos que tú estás mencionando. Entonces, la verdad que sería bien insólito que eso hubiera... sigamos escuchando al abogado defensor. Bueno, No para nosotros, digamos. no, para el registro de audio me imagino, o no sé. Sí. Para eso, el registro de audio. Esperamos. No. Bueno, entonces yo estaba explicando. Que solo determinadas piezas. Claro, determinadas piezas. Nuevamente, eso está en todas las normas. Justo la del secreto se refiere a determinadas piezas. Incluso la norma de secreto para la organización de investigaciones criminales también se refiere a determinadas piezas. Nunca puede ser total. Y en esto consiste la cautela. Que definamos cuáles son las piezas que tiene el Ministerio Público y saber cuáles son las secretas y por qué y cuáles no. Y eso no vulnera nada. No puede ser que la defensa esté completamente ciega. O sea que el Ministerio Público diga, esto es lo que tenemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sabemos, estamos a ciegas. Declaración de la presunta víctima denunciante. Ya, ok, entiendo que la tenga reservada, o podría discutirla, queremos saber la razón, etc.
Y la forma sensata de discutir aquello es que el Ministerio Público nos dé el catálogo de los elementos que tiene, todos hoy día encapsulados en secreto. Y obviamente queremos que se limite temporalmente cuando eso no se exponga. Bien. Ahora, señoría, respecto de los antecedentes en que el imputado participó o tuvo derecho a participar, son, como ya expliqué, y en eso entendemos que no va a haber discusión, solo el cuándo nos lo van a entregar, y eso sería importante que esta cautela termine definiéndolo. Y yo adelanto que yo sé, me han explicado el Ministerio Público que es posible que ellos mismos no tengan los antecedentes sino en 1 o 2 días, pero si ese es el plazo, bueno, será ese para que nosotros ejerzamos otros derechos, pero que no sea que mientras la carpeta la tenga la policía, nosotros no podamos tener acceso, aunque la tengan 15 días más, porque eso sería completamente inaceptable, y no por culpa del Ministerio Público, nada, sencillamente porque no puede llevarse la defensa la carga de cómo se organice la investigación del Ministerio Público. Tiene que tener acceso, y si es necesario mandar a pedir la carpeta y después devolverla, que nos den acceso a las piezas que no van a quedar reservadas después de esta cautela. Ya, está pidiendo acceso, él entiende, o sea, dice, nosotros entendemos que hay cosas que son secretas, pero también entendemos que hay cosas que sí se pueden revelar y que el Ministerio Público nos pase. ¿Eso es lo que está pidiendo la defensa? Lo que él está diciendo es que no tiene certeza del inventario y qué tiene la carpeta investigativa, y no le han dicho no solamente eso, sino no la... A la salida vamos a poder conversar, ¿ok? ¿Va a venir a declarar eso el ex subsecretario? Se confirma que no viene, ¿no? Esperen, ¿vieron lo que acaba de pasar? Está refaloso. Mira, estamos intentando que los abogados nos puedan dar alguna declaración, porque además está muy resbaladizo, muchachos, acá, entonces está muy complejo. Vamos a movernos para el otro lado. Por acá, la abogada de la víctima. Claro. Ya, para tratar de... María Elena Santibáñez, que está llegando también. Abogado, ¿nos puede adelantar muy breve parte de lo que ustedes esperan en esta audiencia? Sí. De partida quiero indicar que todavía no soy parte de la causa formalmente, así que lo que quiero es comenzar a ser parte en este minuto. ¿Me dejan pasar porque no puedo ni respirar? Sí, ¿por qué existe este cambio? A ver, abogada, ¿buscará la formalización de Manuel Monsalve? Estoy como mareando un poquito. No está fácil el ingreso PRI-REPE porque el suelo está muy resbaladizo, está muy difícil y también está muy difícil conversar con ella. Abogada, ¿buscará la formalización de Manuel Monsalve? Eso espero. Claro, ella señala... Para el día de hoy. Porque claro, es una de las situaciones que podría darse en los próximos días. ¿La seguimos? Abogada, ¿por qué se da este cambio en la defensa? ¿Quién le dijo el abogado Ávila? Nunca, no conozco al abogado Ávila. No he hablado nunca con él. Permiso. Ahí sigue ella, muy pocas palabras, la abogada de la defensa, que se está recién llegando, ¿no?, a el edificio A. Vamos a ver si podemos seguir escuchando. Lo primero es porque Santos se espera. A la salida de la audiencia, abogado para esperarlo. a la salida de la audiencia podemos conversar un momento. ¿Cuánto podría demorar esto, abogado? No lo sabemos. Insiste que va a hablar a la salida de la audiencia, claro. Vamos a estar muy pendientes a la salida, ¿no?, sí, de sus posibles declaraciones. Los dos más o menos dijeron exactamente lo mismo, ¿no?, que van a hablar a la salida, que no van a dar declaraciones en este minuto, así que hay que estar muy atento, el abogado defensor, la abogada querellante, y tener ya los mayores antecedentes una vez que finalice esta audiencia PRI-REPE. Y el abogado defensor, Gabo, en algún minuto dijo que iba o no Manuel Monsalve. Mira, no alcanzamos a escuchar específicamente esa respuesta, pero es muy probable que haya descartado esa situación, porque hasta ahora no hemos visto mayor movimiento a las afueras del Centro de Justicia. Llama la atención, PRI, porque es lo que le decía recién, si es que llega a llegar, también hay un efectivo de seguridad que se tiene que activar por la persona que es. Entonces nos vamos a dar cuenta de inmediato en el minuto que él llegue. Sí, no, mira, guardó silencio, me atrevería a decir yo, cuando le hicieron la consulta si es que iba a ir o no el Manuel Monsalve. Y ambos dijeron lo mismo, hablemos a la salida. Ahora, esto es una audiencia, Claudio, que yo me imagino que no debiera demorar mucho. Porque esto no, si no es una formalización,
Es decir, donde yo voy presentando los cargos, los argumentos de por qué quiero investigar, le estoy explicando el juez de garantía de por qué quiero investigar, porque tengo esta evidencia, ¿cierto? Y eso se demora, que es cierto el cuento, y por el otro lado después replica la defensa, y después las medidas cautelares. Entonces, la audiencia de formalización puede ser larguita. Pero esta, si es un requerimiento sobre, digamos, las garantías del proceso para la defensa, el juez tendrá que definir rápidamente si pásele la investigación o no, no le pase la investigación, fijamos fecha de formalización, si es que la solicita la fiscalía y... no sé, me da la sensación, yo obviamente que tú eres el experto, pero esta audiencia debería ser relativamente rápida. A ver, si uno se basa en lo que dice el artículo 10 del Código Procesal Penal, esta audiencia debiera ser muy breve. Debiera ser una solicitud de acceso a la carpeta investigativa con todos los antecedentes para ejercer una adecuada defensa. La importancia de esta audiencia no es solamente por lo que sabemos, sino por lo que no sabemos de lo que puede hacer cada parte. La fiscalía, el abogado, la abogada querellante o la defensa. Porque en este momento la defensa podría hacer otras solicitudes. Por ejemplo, ofrecer la declaración judicial del imputado para fijar desde un primer momento cuál va a ser la declaración de él, ¿ya? Y como es un delito sexual, esa audiencia va a ser de carácter reservado y por lo tanto se tiene que asegurar que él está colaborando desde el inicio de la investigación. Todo para, para evitar una eventual prisión preventiva. ¿Qué podría hacer la Fiscalía en este mismo acto? Pedir que se fije una audiencia de formalización de la investigación. Es decir, hoy día esta audiencia puede ser muy simple, pero lo que no sabemos y lo interesante de esta audiencia es lo que no sabemos que va a hacer cada parte. Ayer supimos que el abogado de la parte querellante renunció. El abogado de la parte querellante renunció porque la familia no estaba más o menos contenta con las apariciones de prensa que había tenido el abogado querellante, Roberto Ávila. ¿Por qué cambiaron? Y me parece que esto es extremadamente relevante porque, ojo, es extremadamente relevante, que es María Elena Santibáñez. ¿Quién es María Elena Santibáñez? Cuéntanos, ¿quién es María Elena Santibáñez para los que no saben? María Elena Santibáñez es una abogada penalista, experta en delitos sexuales. A María Elena la conozco hace 20 años, trabajé con ella en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en la clínica jurídica. Ella se especializa hoy día en defender a víctimas, ojo, víctimas de delitos sexuales. Bueno, tanto así experta que ella fue directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Sí. Básicamente ella vino a fundar esa unidad. Sí. Porque había ciertas luces de lo que se podía hacer por parte de la Fiscalía en eso, pero ella creó justamente la unidad con mayor profundidad. Es una mujer que la describen como, porque justamente en su labor en la Universidad Católica, como una mujer que entusiasma a nuevos abogados y abogadas para seguir una carrera pública y cercana justamente a estos temas. Entonces, que proyecta mucho la idea de que es muy relevante que existan profesionales preparados para enfrentar situaciones como esta. A ver, Claudio, pero tú dejaste algo que todavía un poquito, digamos, en el aire que me gustaría que lo aclarara. ¿Por qué es tan relevante, no solamente que la denunciante cambie de abogado, sino que además sea esta abogada? ¿Cuál es lo relevante que tú estabas haciendo hincapié que tenemos que fijarnos? A ver, me parece que hay dos temas que al menos son relevantes. Primero, en el ambiente del derecho, del foro de abogados, no solamente es importante que alguien sienta que es experto, sino que el resto valide esa expertise, claro, que tenga un seniority respecto al resto. Exacto. María Elena, respecto de los abogados que están en la plaza en temas penales, en temas de delitos sexuales, me parece, si no es la mejor hoy día, si no es la mejor, está en el top 5. Ya, o sea, en el fondo no solamente me hago cargo, o sea, me pongo a la mejor abogada, sino que además, como se diría en la guerra, le doy un golpe a la moral. A ver, de la defensa. Esa es la primera cuestión. Le meto cuco. Y eso significa que cuando María Elena Santibáñez entra en una causa, la Fiscalía obviamente estima que es una parte querellante seria y va a tener todo el rigor. Me parece que esta es una prueba de calidad, un control de calidad para esa investigación que se está haciendo en este caso. Primera cuestión. Y segunda cuestión que también me parece relevante, la independencia y la autonomía que tiene.
Mucho se criticó respecto del abogado Roberto Ávila, que era un dirigente socialista y que eventualmente también se ha dicho a la prensa, y Francesco, tú me puedes apoyar, en que habría recibido ciertas presiones de compañeros de lista o de filas en que quizás se estaba hablando más de la cuenta y no estaba aportando a generar esto o a encauzar esta investigación. Pero ojo que la lectura que se podía hacer con el antecedente de que era militante de PS es que no había un objetivo o un complot político en contra de toda esta denuncia. En principio, a mí lo que me llama la atención es que si Manuel Monsalve no solamente tiene uno, entiendo que tiene 3 abogados, sí. ¿Por qué ella, la denunciante, podría haber contado con 2 abogados? A ver, aquí no es un tema de cantidad, ¿ya? Pero los abogados se complementan. Se complementan. Pero es que ella no debe trabajar sola, ella debe tener un equipo de abogados. A ver, aquí no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Y perdone, yo tengo todo el respeto por María Inés Horvitz, todo el respeto por Dizzy y por Arias, que son abogados de vasta trayectoria. Pero en términos de delitos sexuales, respecto de investigación, me parece que la experiencia, la trayectoria, el prestigio académico que tiene también María Elena Santibáñez, o sea, no es comparable. Y aquí hago un paréntesis. Pero la Fiscalía es la clave. ¿Cuál es el equipo de la Fiscalía? Si está a la altura de la parte querellante, de los abogados de la defensa. Y yo me imagino que los abogados que componen la Fiscalía en este equipo tienen que haber leído textos de María Elena Santibáñez. O fueron alumnos. O fueron alumnos. Entonces, pero por eso, ¿están a la altura, crees tú? Es que yo creo que esto le genera a Sabas Chaguán un desafío de que va a tener una persona encima pidiendo las declaraciones. Hoy día tiene que constituir patrocinio de poder, pero sobre... A Javier Armendari, pero ¿no? ¿Ah? ¿Armendari? Tiene que constituir hoy día patrocinio de poder en la causa. Sabas Chaguán, me fui para atrás. Armendari, Ángel Valencia. Nos fuimos para atrás, pero vamos para adelante. María Elena Santibáñez tiene que constituir hoy día patrocinio de poder respecto a la víctima y por eso hoy día llega. Tiene que haber presentado el escrito y por lo tanto hoy día se tiene que presentar en esta audiencia. La cuestión es cuando yo veo entrar a Dizzy Arias a la audiencia. A veces no solamente es importante lo que uno ve, sino lo que uno no ve en esto. ¿Quién falta ahí? ¿La Fiscalía? No, María Inés Horvitz. ¿Quién falta ahí? ¿Por qué no vino? Porque no fue a la audiencia. No fue. No fue. No la vi. Porque otra cosa es que no la hayamos visto, pero preguntémosle a Gabriela Alegría. ¿Tú la viste, Gabo? No la hemos visto y estamos muy pendientes, mirando precisamente hacia afuera. Nosotros estamos en el acceso al edificio A y esperando la posibilidad de la llegada de María Inés Horvitz. Ella no llegó acompañando a Dizzy ni tampoco a Arias. Es una situación que, claro, Claudio lo dice muy bien, llama mucho la atención. ¿Será que pueda llegar más tarde? ¿Será incluso que pueda llegar con el propio ex subsecretario Monsalve hasta el edificio del Centro de Justicia? Todo todavía está en veremos, porque esta audiencia todavía no parte, está incluso todavía ordenándose la situación de la prensa. O sea, aquí todavía hay mucha incertidumbre y todavía hay mucha tela que cortar. No podemos... No quiero soltar eso. No quiero soltar eso. ¿Ya? A ver, esto es una puesta en escena. Ojo, aquí estamos viendo una puesta en escena. A ver, lo que a veces uno dice... Titanes, parece. A ver, esto... series de Netflix. Pensado, claro. Esto es una puesta en escena. Lo que está haciendo o lo que podría hacer la defensa es una puesta en escena. ¿Por qué? Dentro de la misma audiencia, a propósito de sacar un as bajo la manga, dentro de la misma audiencia se empieza a discutir dónde está el señor Monsalve, etcétera, no se ha presentado, etcétera, etcétera. Y la defensa dice, yo al señor Monsalve lo tengo y si usted, magistrado, me dice que tenga que estar aquí para presentarse ante la justicia, puede estar aquí en 10 minutos, si es que usted me da la garantía de que pueda ingresar por una vía que está a su seguridad, etcétera, y por lo tanto, ¿teléfono? Yo llamo... No te puedo creer. Yo llamo para que ingrese. ¿Y quién va a estar con Monsalve? María Inés Horvitz. Me parece que en este momento quien está con Manuel Monsalve es María Inés Horvitz. La cuestión es dónde. Ya, pero ¿sabes qué? La abogada Santibáñez... hay otra pregunta también acá.
Porque como todo esto es una puesta en escena, como dices tú, yo me trato de entender qué es lo que quiere también hacer la parte denunciante, ¿no es cierto?, en esta cosa. Porque, por ejemplo, ok, mira, no quedaron muy conformes a lo mejor con el abogado Ávila por sus declaraciones o por su militancia, que podría ser cercano a alguien de Monsalve, no tengo idea el análisis que hayan hecho, y cambio de abogado. Pero acá, según lo que yo te escucho, acá trajeron a Pelé, po. Sí. O sea, no trajeron o un abogado o otra abogada que también conoce bastante de estos temas de delitos sexuales. No. Trajeron a Messi. O sea, entonces, acá también hay una jugada comunicacional importante desde la parte denunciante, digamos. O sea, la parte denunciante, ¿a qué voy? Con esto nos está diciendo que va por todo y que no va a aflojar, todo lo contrario. Va con todo. O sea, uno tiene... Habrían ocurrido entonces los hechos inicialmente ahí, en esta reunión, y luego se habrían trasladado hasta el departamento del jugador de fútbol. Del jugador de fútbol. Esos son los antecedentes preliminares que tenemos hasta ahora, José. Ya. Bueno, acá hay, lo conversábamos con Claudio, acá hay un, ¿cómo se llama? Lo más probable es que si se están realizando las diligencias según lo que establece la ley, es decir, en 24 horas tiene que estar, pero las diligencias súper hechas, existe la posibilidad de una no reformulación, sino una nueva formulación de cargos, digamos, una nueva formalización. Es un nuevo delito, José. Es un nuevo delito si es que es verídico lo que se está teniendo hoy día información. O sea, si existe la denuncia confirmada por la Fiscalía, quiere decir que hay investigación en curso, por ende, digamos, se le está acusando de un nuevo delito. No es que el hecho anterior sea más grave, sino es que son dos hechos distintos, completamente distintos, y que la situación de la medida cautelar, para todos los efectos, parece más justificada para la justicia. No es una apreciación personal, claro, sino respecto de el peligro para la seguridad de la sociedad, tal como lo fundamentó y argumentó ayer la jueza. Claro. La jueza ayer, cuando argumenta las medidas cautelares en contra del exfutbolista, va en esa dirección. Claro, lo argumenta precisamente porque había un hecho anterior de una denuncia por agresión a una mujer en un espacio público, y eso finalmente a él lo ponía en una situación en el que no contaba con la irreprochable conducta anterior, que probablemente hubiese cambiado el panorama al momento de revisar las medidas cautelares. Habría cambiado el escenario, sí, efectivamente. Lo que la defensa también creo que argumentó fue que ellos en todo momento iban a colaborar con la investigación. La cuestión es que esa atenuante ni siquiera estaba configurada a ese momento de la discusión de las cautelares. El punto es que para discutir la medida cautelar de prisión preventiva en este tipo de delitos, lo que tiene que tener en particular a la vista un magistrado es la gravedad del hecho. Y no solamente la gravedad del hecho, sino de las consecuencias y efectos que tiene para la víctima. Es lo que dicen en términos técnicos los colegas, la extensión del mal causado. Y si uno tiene a la vista eso ya en sí mismo es un peligro para la seguridad de la sociedad a propósito de la conducta de ese sujeto en la comisión de ese delito respecto de otras personas. Esa es la cuestión. No es solamente, claro, como bien decía acá el abogado Claudio, no es solamente la característica del delito, que es en grave de por sí, un delito de violación, sino que además es considerar si la libertad es un peligro o no para la sociedad. Claro. Ahora, bien sabemos, y lo comentábamos antes, como entre nosotros, que muchas veces una de estas denuncias provoca un efecto dominó de que aparezcan otros denunciantes, y recordábamos el movimiento Me Too, ¿no es cierto?, que generó toda una oleada de denunciantes al respecto de ciertos abusos que se dan dentro de los medios de comunicación, pero que también abrió a los espacios artísticos, cine, etcétera, y que abrió también la confianza hacia las mujeres que dijeran, yo también
también tengo una denuncia que hacer, la voy a hacer ya que todas se están atreviendo y no vamos a estar en un contexto de ser cuestionadas, que yo creo que es el principal temor que sentimos a la hora de generar estas denuncias. Yo quería complementar una cosa que mencionó la diputada Cao Sandón cuando ella recordaba el caso de la manada de Cobreloa, y es que en la Cámara de Diputadas y Diputados se levantó una comisión especial investigadora por todos estos abusos en contexto del deporte, que fue, si mal no recuerdo, presidida por la diputada Santibáñez, y que permitió esto visibilizar también estos casos y que finalmente desde el gobierno se empezaran a tomar algún tipo de acciones para el apoyo de las víctimas, que eso es lo que se busca, porque es una sensación de vulnerabilidad y de fragilidad para también quienes generan estas denuncias y de desamparo, que lo que se espera del Estado es no solamente lo concreto, si hay una presión preventiva o no, sino que también que exista un acompañamiento y un entorno de seguridad de poder realizar estas denuncias, no solo para quienes las hacen, sino para que quienes eventualmente están pensando si van o no a denunciar. Pero diputada, perdón, a ver, diputada, yo estoy de acuerdo con usted. La cuestión es que es clave en este tipo de delitos la confianza que se tenga en el sistema. Sí, totalmente. Ojo con eso. Sí, totalmente, de acuerdo. Y si es que el sistema no da garantías, es difícil. Rodrigo, ¿tiene más antecedentes? Sí, a ver, bueno, la verdad es que los antecedentes son escuetos hasta ahora. De hecho, a ver, mira, yo te voy a decir lo que confirman el equipo de comunicaciones de la Fiscalía, ¿ya? Para que nos pongamos en un marco al menos. Dice lo siguiente, te lo voy a leer textual. Confirmamos que en horas de ayer ingresó a la Fiscalía una nueva denuncia de una nueva víctima en contra de Jorge Valdivia por el delito de violación. Aquí en el mensaje está confirmando entonces que justamente esta nueva denuncia también es por el delito de violación. Podría estar entredicho si es violación, abuso, al menos el mensaje aquí del equipo confirma que se trata de violación. No daremos más antecedentes por protección a la víctima. Esto es lo que informan desde la Fiscalía, José. Entonces se estaría investigando justamente por el delito de violación en una reunión, primero en un espacio público, abierto, este restaurante, dato aparte, dato aparte totalmente. Este restaurante está ubicado en el subsuelo del edificio en donde estaban las oficinas, ustedes recordarán, ¿no? Del caso Audio. Así es. La oficina justamente de Luis Hermosí, en el subsuelo está justamente este restaurante, El Toro. Antiguamente estaba ubicado en Bellavista, se trasladó justamente hasta este sector. Los restaurantes evidentemente no tienen ninguna responsabilidad en esto, pero para que ustedes se sitúen más o menos de qué estamos hablando. Sí, a lo mejor es y muy este sector entonces habría albergado esta reunión. Y luego se habrían desplazado entonces desde ese punto en la comuna de Vitacura hasta el domicilio del exjugador de fútbol. Esos son los escuetos y datos que habría que confirmar, información que tenemos hasta ahora. José Pri. Ya, es que mira, Rodrigo, te iba a preguntar, quizás es muy reciente, pero ¿se sabe hasta ahora si va a mantener a la misma defensa Jorge Valdivia? Porque resulta que aquí se tiene que generar, y me imagino, Claudio, un lazo de confianza entre el defendido y los abogados, ¿cierto? Y esta es información relevante. O sea, debe estar el Entonces ellos en la oficina de los abogados defensores. Claro, encontrarse con esta sorpresa en medio de un proceso que ya es complejo, que él lo tiene en prisión preventiva, yo me imagino que para cualquier abogado se descoloca. Sí, efectivamente, pero cuando ayer la abogada de Jorge Valdivia hablaba sobre el hecho anterior, ella estaba en conocimiento de ese hecho anterior, tanto así que ella explicó las gestiones que hizo en el Ministerio Público a propósito de esa imputación, en la cual ella aclaró que en esa investigación previa respecto de una presunta agresión, Jorge Valdivia estaba en calidad de testigo. Sí, pero estaba al tanto de ese caso, que además fue un caso público. O sea, era imposible que ella no estuviera al tanto de ese caso. Yo me refiero a esta segunda denuncia que habría ocurrido los hechos 2 días antes. Me parece que el lazo de confianza se mantiene. La cuestión es, uno, lo que habla con sus defendidos es, por favor, dime todo lo que, toda la información, no todas las cosas que yo debiera saber para poder ejercer una adecuada defensa.
Muchas veces hemos visto, y ahí Rodrigo también me podrá apoyar, es que muchas veces la excusa que dan colegas es imposible yo seguir adelante si es que no tengo toda la información y por lo tanto, al no tener toda la información, yo tengo que dejar el caso. Sí. Rodrigo, ¿tienes información al respecto? Exactamente, a ver, y de hecho hubo una conversación en horas de la tarde, luego de que quedara en prisión preventiva, decretada por el 8º juzgado justamente de garantía, estos 90 días, entiendo al menos que hubo una conversación entre su defensa y la familia, si es que ellos querían justamente que los siguiera representando. Bueno, hace minutos, probablemente ya estemos en condiciones de poder informarlo, acaba de llegar justamente el hermano de Jorge Valdivia, Claudio Valdivia, hasta las dependencias del centro penitenciario de Rancagua, en compañía justamente por la abogada Paula Vial. Entendemos que además hoy es día de visita justamente en este centro penitenciario y estaría entonces en ese lugar a esta hora en Rancagua la abogada junto con Claudio Valdivia. Ya, o sea, a ver, Paula Vial es conocida porque, ahí está, es bastante conocida porque ella defendió precisamente a quien está detrás, a Nicolás López, que fue como, por decirlo así, parafraseado con el Me Too chileno. Sí, por el Me Too chileno. Sí. A propósito de las denuncias que tenía Nicolás López respecto de varias actrices que habrían sido, digamos, acosadas por él. La justicia se pronunció acá y ella, al parecer, tiene bastante expertise en este tipo de defensa y va a entonces lo que entendemos por la información que nos entrega Rodrigo es que ella va a asumir esta defensa. Yo no sé si eso estaba planificado o es reactivo a propósito de la segunda denuncia. Puede ser a propósito de la segunda denuncia, a propósito de la complejidad. Cuando hablamos que la expertise de ciertos colegas en la defensa de ciertos delitos, en ocasiones marca la diferencia, en Paula Vial estamos viendo el mismo patrón, perdón que utilice la expresión, sí, el mismo patrón respecto de María Elena Santibáñez. Claro. Paula Vial también es una académica, también se dedica a temas penales, especialmente este tipo de delitos, no, también otros, pero este tipo de delitos. Paula Vial fue ex defensora nacional, no olvidemos eso. Y hay una especialización ahí importante que puede pesar en el proceso. ¿Y sabes qué pasa? Que además la experiencia es distinta. Claro, pero ella también asumió la defensa del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao. Hace muy poco, esto fue el 7 de octubre. Entonces, yo me imagino que esa experiencia es la que finalmente marca la defensa en este tipo de casos. La experiencia y el perfil del abogado. Ojo, no solamente la experiencia, sino también el perfil del abogado respecto de qué tanto uno molesta a la fiscalía, qué tanto uno es incisivo con la fiscalía. Y no solamente hay que hacer eso, sino hay que hacerlo de manera oportuna. Y me parece que en ese caso, no solamente la experiencia, sino también el prestigio del colega importa mucho. No, y te agrego el manejo con los medios de comunicación. Ella fue panelista de paneles de conversación. Claro. Para el caso de Nicolás López, recuerdo muy bien que primeramente dijo si la intención de quienes denunciaron era condenarlo públicamente, ya lo lograron, pero yo he visto la evidencia y es inocente. O sea, tiene una capacidad muy rápida de generar titulares, de plantear lo que le interesa en la prensa. O sea, yo comunicacionalmente creo que se maneja muy bien. Muy bien. Por lo tanto, eso también es un punto a favor. Y sobre todo porque además son casos mediáticos. Exactamente. Ya, y en estas circunstancias, entonces, tendría que ella mantener la defensa considerando que hay una nueva denuncia. ¿Qué es lo que ves tú, Claudio? Lo que yo veo es que si es que está Paula Vial hoy día en el centro penitenciario de Rancagua, ambas investigaciones para poder establecer de que la conducta del sujeto es en esa dirección, que es un sujeto violento, por ejemplo, y por lo tanto la defensa tiene que ser uniforme, tiene que ser única, tiene que seguir una misma línea. Y en ese sentido me parece que si va a asumir la defensa por este nuevo delito, debiera asumir también la del anterior. ¿Tú crees que ayer la defensa ya estaba asumida, o había asumido la posibilidad cierta de que quedara en prisión preventiva Claudio Valdivia? Yo creo que era una posibilidad cierta. Lo que ocurre a veces en las defensas de este tipo de casos complejos, y también lo hemos visto no solamente en casos de este tipo de materia, sino en temas de índole político, etcétera. Cuando hay un fracaso muy importante en la estrategia o en los resultados procesales, siempre el defendido hace un cuestionamiento sobre ¿no será mejor cambiar la línea? ¿No será mejor cambiar la estrategia? ¿No será mejor cambiar la caras nuevas estrategias? Pero además, Claudio, recordemos que en el caso de Nicolás López,
fue súper exitosa la defensa de ella. ¿En qué sentido? O sea, él arriesgaba penas altas porque tenía varias denunciantes, inclusive el delito de violación. Así es. Finalmente fue sentenciado por abuso sexual a 5 años y 1 día, cosa que su equipo de abogados, entre ellas por supuesto, logra, llegando a la Corte Suprema, que tenga una libertad vigilada intensiva y tratamiento psicológico. O sea, está en libertad. Está en libertad. Entonces, estamos hablando de una abogada que es tremendamente eficaz, por lo menos en el caso de Nicolás López. Así fue porque en algún minuto se veía, con todo lo que estaban acusando a él, que efectivamente se le venía un panorama negro. Y no